Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amados hermanos, en casa nos reunimos para escuchar con particular atención las últimas palabras de Jesucristo en esta tierra. El púlpito que utilizó Cristo fue la cruz. Ese fue también su cátedra. Ese fue su mensaje postrero. Las últimas palabras de Cristo son el testamento y el regalo que nos deja su corazón, con sorprendente ternura y con inesperada profundidad. Con razón la Santa Iglesia reflexiona una y otra vez esas palabras que están en ese testamento, para descubrir detrás de las palabras el corazón que las pronunció. Queremos ascender a través de las palabras para acercarnos a ese corazón, a aquella fuente que salió sangre y agua, y sin embargo ya sabemos lo que hay detrás de ese corazón. Amor abundantísimo, como lo escuchamos del Evangelio de Juan. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. De manera profética, Isaías nos había predicho cuál era el efecto de ese amor. Para Cristo, este amor supone terrible sufrimiento. Para nosotros, inmenso bien. Cuando el amor no es amado, tiene dos posibilidades: renunciar a amar o seguir amando. El amor que renuncia a amar claudica a su propia naturaleza y se derrumba. Es lo que sucede cuando uno dice: traté de ser bueno, pero no me funcionó. Por eso me volví duro. Por eso me volví competitivo, amargado, envidioso. Me volví codicioso. Por eso aprendí a pagar con la misma moneda. Cuando nos hemos cansado de amar y entonces traicionamos la naturaleza del amor. Pero la otra posibilidad que siguió Cristo, ciertamente es terriblemente ardua. Seguir amando, seguir sirviendo, seguir buscando el bien, cuando somos rechazados, cuando está la burla, cuando está la ingratitud, es algo que supera las fuerzas humanas. Cabe muy bien lo que dice, lo que Jesucristo dijo en Mateo 19. Para Dios, para los hombres es imposible, pero para Dios todo lo puede. Cristo escogió el camino de seguir amando, y por eso el camino de la cruz supone enorme dolor para Él. Pero para nosotros ese tamaño del amor, esa represa desbordada del amor divino, como lo describe Santa Catalina de Siena, ha traído todos los bienes. Esto fue lo que nos dijo Isaías: sus heridas nos han curado. Por eso queremos en esta oportunidad, en esta reflexión de las 7 palabras, hacer énfasis que cada palabra de Jesús trae la curación, la sanación, que Cristo con su dolor, con sudor ante la pandemia, ante tanto sufrimiento y resentimiento, nos invita a ofrecerse. Así nos lo hace resaltar el Papa Francisco al inicio de su mensaje el día de Semana Mayor, del Domingo de Ramos. Él comienza diciendo que Jesús se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, tomado de San Pablo, Filipenses 2:7. La pasión de nuestro Señor Jesucristo es profundamente sanadora. ¿De dónde surgieron las palabras de Cristo? ¿De dónde surgió el amor de Cristo? De lo más profundo de su ser. ¿A dónde puede llegar entonces ese amor? A lo más profundo de nuestro ser. Con lo cual estamos diciendo que no hay camino de sanación más perfecto
No hay camino de sanación más corto y eficaz que aproximarnos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es tomar cada una de las palabras y ver que la sanación está contenida en esa palabra. La primera palabra ya la hemos oído: perdónalos porque no saben lo que hacen. A través de esta palabra Jesucristo nos sana particularmente nuestros resentimientos. Es muy fácil caer en el resentimiento cuando hemos sido humillados, cuando se han aprovechado de nosotros, cuando han violado nuestra inocencia, cuando se han aprovechado de la confianza que hemos dado. En esas ocasiones, llenos de ira, por el cual hemos recibido, queremos pagar a la otra persona con lo mismo que nos han hecho, y no nos damos cuenta, tal vez, que al acumular el resentimiento, el veneno se va haciendo más daño en nosotros. Cristo, a través de esta palabra, nos ayuda a sanar el resentimiento. Sabemos lo que les estaba sucediendo: lo estaban crucificando. El daño que estaban recibiendo Cristo era máximo y la injusticia total. Sin embargo, estas son las palabras que surgen de su boca: perdónalos, no saben lo que hacen. Detengámonos en esa palabra, la palabra perdón. ¿Por qué Cristo pide perdón para ellos? Porque se da cuenta de que están cometiendo un vergonzoso pecado. Aquí está la primera clave para vencer el resentimiento. Cuando uno se llena de amargura, uno está concentrado en su propia sensación, en su propio dolor, en su propio resentimiento. Pero encontramos en Cristo a uno que es capaz de ver por encima de su dolor, por encima del dolor que Él tiene. Es capaz de ver la tragedia de aquellos que lo están crucificando. Podemos decir que Cristo tiene la capacidad de comparar el daño que Él tiene y el daño de quienes lo están crucificando. Es fácil ver el daño del crucificado. No es tan fácil ver el daño de los que lo están crucificando. Pero la capacidad del daño de los que lo crucifican es absolutamente fundamental. Cuando descubro el daño que se causa, que está haciendo el mal, entonces empiezo a comprender que en esa persona hay algo que es terrible, hay algo que es espantoso. No es que Cristo no sienta su dolor, sino es que es tan perfecta su mirada, es tan profunda esa mirada, que puede ver el nivel de devastación del corazón de los que lo están crucificando. Y con esa capacidad de ver el daño que se está haciendo al otro, es capaz entonces de entrar en misericordia. Y a partir de la misericordia dice esta súplica: perdónalos, Padre. Este recurso de Jesucristo no es un juego mental, es simplemente la claridad de unos ojos que no se encierran en la propia dificultad o en el propio dolor. No es un truco de la mente, no es una especie de mentira que nos decimos simplemente para tratar de disculpar a otros. No es un truco, es una mirada que no se encierra. Si mi mirada no se encierra entonces puedo descubrir el daño del otro, el dolor del otro, la situación del otro. Y en el descubrimiento de la devastación de ese dolor es posible que surja la flor preciosa de la misericordia. Y en ese momento nace la oración. Así nos enseña Cristo cómo se puede vencer el resentimiento. Gracias, Jesús. Ten piedad de nosotros y sánanos. Amén. Segunda palabra. Yo te aseguro
hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestro Señor es crucificado en medio de dos malhechores, uno a su izquierda y otro a la derecha. Uno de los malhechores lo insultaba: ¿no eres tú Cristo? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro le respondió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le contestó en medio de su agonía, pero aún teniendo la fuerza para realizar un último acto de amor: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta segunda palabra, nuestro Señor nos enseña nuevamente el valor del perdón cuando hay verdadero arrepentimiento y propósito de conversión. Nos muestra la gracia y misericordia. Nos hace recordar que nada puede superar el amor de Cristo. Ya nos lo decía el apóstol Pablo en su carta a los Romanos: nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué grande, qué inmenso es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, que no solo nos ha creado, sino que nos ha enviado a su Hijo para que, viviendo entre los hombres, amando a los hombres y dando la vida por los hombres, podamos llegar al encuentro, a esa cercanía con Dios. ¿Qué nos enseña la expresión que pronunció Jesús desde la cruz: estarás conmigo? Se refiere a la salvación, que es en esencia una relación personal de amor y de confianza con Jesús. La salvación es el milagro de empezar a ser amigos extraordinariamente cercanos del Dios del cielo y de la tierra. Él desea ser nuestro mejor amigo, desde ahora y hasta la eternidad. Si depositamos nuestra fe en Jesús por la grandeza de lo que Él ha hecho por nosotros, podemos tener la seguridad de que después de esta vida estaremos en nuestro verdadero hogar, disfrutando sin límites el amor de Dios, experimentando cosas tan extraordinariamente maravillosas que ni la más grande imaginación ha podido ver. Así entonces, Jesús nos recuerda que la salvación de la culpa de nuestros pecados es inmediata. Es decir, en el momento en que nos acercamos a Jesús con fe y con humildad, en ese mismo momento Dios nos ha de dar el regalo de vida eterna. El momento es hoy, es ahora. Es ese preciso momento en que nos acercamos a Jesús con fe. Es allí donde Dios nos ha de dar el regalo de vida eterna. Entonces podríamos preguntarnos: ¿ese que ha hecho las cosas más feas tiene posibilidad de ser perdonado? No hay pecador tan malvado que Dios no pueda perdonar, ni nadie está demasiado perdido como para no ser alcanzado por la gracia de Dios. Solamente nos hace falta acercarnos a Jesús con un corazón arrepentido y con el deseo de ser abrazados por el perdón misericordioso de Dios. Por ello es hoy, es en este momento en que debemos reconocernos pecadores, arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados, y confiar en el sacrificio de Cristo, recordando y reconociendo que Dios es amor. En el llamado buen ladrón vemos un vivo ejemplo de conversión y los elementos de ella: el arrepentimiento y la fe en Jesús. También apreciamos que éste fue tocado por la fuerza de la gracia y confiesa sus propias culpas. Resaltamos pues tres virtudes en aquel que está lleno de la gracia y que el ladrón recibió y conservó en la cruz. Tuvo fe porque creyó que reinaría con Dios, a quien veía morir a su lado. Tuvo esperanza porque pidió entrar en su reino. Y tuvo caridad porque reprendió con severidad a su compañero de latrocinios, quien moría al mismo tiempo que él y por la misma culpa. Queridos hermanos, como humanos, como pecadores debemos reconocer que no estamos lejos de la situación en la cual vivían aquel par de hombres. No hay excepción. Todos hemos pecado. Vivimos días difíciles, llenos de turbulencia, incluso de desesperanza. De manera recurrente caemos en esos comportamientos que no son agradables al Señor, bien sea por acción u omisión. Nos preguntamos entonces: ¿cómo asumimos las cruces en nuestra vida? Esas cruces que se manifiestan en esos sufrimientos físicos, espirituales o emocionales, como los vicios, la discriminación, la infidelidad, la soledad, las enfermedades, el rechazo, situaciones de prisión. Y es allí, en esos momentos difíciles, donde se pone a prueba nuestra fe. Es allí donde necesitamos levantarnos, acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, reconocer nuestro dolor, reconocer nuestro pecado y reconocer nuestras miserias. Acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
vemos la voluntad de Dios en medio de toda la creación, en medio de toda la humanidad, y al único que le dio la capacidad de libre albedrío ha sido a nosotros. Nosotros decidimos si continuamos del lado del pecador o estamos al lado del arrepentido que le pide al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Recordemos que Jesús durante su vida, durante el desarrollo de su ministerio, anunciaba el reino de Dios, que no es un reino de este mundo. Su reino es un reino de justicia y solidaridad. Por ello su trono es una cruz y no aquellos tronos que estamos acostumbrados a ver en los reyes de este mundo. Desde allí, Él expresa todo su poder, el de concedernos a todos el perdón definitivo de nuestros pecados. Esto queda expresado en las únicas palabras que pronuncia al buen ladrón: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le promete banalidades ni cosas temporales, sino la vida eterna. Es decir, su poder trasciende los límites de nuestro mundo, de nuestros esquemas mentales. Jesús es Rey y Señor, pero no como los de este mundo. Todo fue hecho por Él y para Él. Nos dice San Pablo: Él es el Alfa y el Omega, el primogénito de toda la creación, y así el primero en todo. Finalmente, queridos hermanos, tengamos presente que Dios está con nosotros en medio de las tribulaciones, en medio de las adversidades y también en medio de nuestras alegrías. Aprendamos así, como el buen ladrón, a cambiar de actitud. Y para ello es necesario abrir el corazón. Y para abrir el corazón es imprescindible saberse mirado. Pidamos a Dios entonces que nuestra conversión nazca desde la mirada de Cristo, desde esa mirada que nos invita a seguirlo y a ser sus discípulos, reconociéndonos necesitados de su misericordia, recordando que hemos sido hechos a su imagen y semejanza, y que nacemos con un corazón bueno, porque todo lo que Él ha hecho es bueno. Pero luego, por circunstancias externas, de algún modo hemos tenido acciones que no le agradan al Señor. Pero a pesar de todo ello, así como al buen ladrón le llegó el minuto de mirar a su interior y ver lo bueno que traía desde su nacimiento, que asimismo nosotros tengamos esa capacidad de mirar a Cristo y reconocer nuestras faltas, entregándole todas nuestras miserias y pidiéndole con total humildad, esperanza y confianza que no se olvide de nosotros y que nos lleve de la mano al paraíso, confiando que vamos a resucitar con Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a repetir confiadamente: acuérdate de mí. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26, 27. El deseo de Jesús de dejarnos a su madre y dejarnos que cuidemos de ella nos invita a meditar en primer lugar sobre la obra maestra que realizó el Señor en la creación del hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Nos hizo distintos física y psíquicamente, pero iguales en dignidad. Los dos somos reyes de la creación. No fuimos creados por una equivocación o por casualidad, sino que nos necesitaba por parejas, para la espiritualidad, la política, el trabajo, el arte y para el gran don precioso de Dios, la familia. En segundo lugar, nos deja su madre y nuestra Madre María, que también fue hija, esposa e integrante de una familia, ejemplo palpable de fe, obediencia, humildad y fortaleza. Mujer nueva es aquella que viva llena de Dios y de su Espíritu. Esa mujer nueva por excelencia es María Santísima. Toda mujer que busque la verdadera novedad, no efímera ni pasajera, sino perdurable en el tiempo, ha de mirar a María y verse reflejada en ella. Ella encarna la novedad de Dios. Ella es nueva porque es plenitud de gracia, de santidad, de amor, recibida de la fuente inagotable del ser y de la vida que es Dios. La primera seguidora de Cristo, primera discípula, siguió a Cristo en la persecución, en la incomprensión de los hombres, lo siguió hasta la cruz y hasta la resurrección, y finalmente lo siguió a Cristo en cuerpo y alma hasta la gloria de los cielos.
No todas las mujeres hemos entendido esta maravillosa realidad. Nosotras no somos conscientes de cómo de la mano de María Santísima todo es fecundo. ¿Cuántas veces en nuestra realidad de vida, como esposas, madres, hijas, hermanas, en el campo laboral, hemos sido superadas por las adversidades que se nos presentan a diario? Hemos querido abandonar todo, decir yo no puedo, sola no es posible, esto me supera, no voy a ser capaz, esto escapa de mis manos. Todas estas apreciaciones muy valederas desde nuestra debilidad humana. Y todo esto porque seguramente no estamos mirando a esa mujer nueva que es María, sin reconocer el don maravilloso de la maternidad, desconociendo todo futuro de la humanidad pasa por el corazón y el vientre de la mujer. María, en este momento de dolor desgarrador en que Jesús le encomienda la gran misión de ser la madre de la humanidad a través de Juan, no se detuvo siquiera a pensar en decir, no, ya va, yo no puedo, no seré capaz, es de mucha responsabilidad. No, al contrario, ella, María Santísima, volvió a dar un sí al Señor, confiada siempre en su voluntad y acompañamiento ante la magnitud de la labor encomendada. Hoy, queridas mujeres nuevas, es la hora en que todas le demos ese sí al Señor, desde la realidad de nuestras vidas, como lo hizo nuestra Madre María Santísima, sin mirar atrás, solo confiadas en la voluntad de Dios. Ahora bien, podemos reflexionar sobre qué tan buena mamá soy yo, qué tan buena hija soy yo. Trato de comprender y ponerme en el lugar de mis seres queridos. Manifiesta mi cónyuge mis pensamientos e inquietudes siempre desde el amor de Dios. Perdono cualquier manifestación de desamor por parte de mi esposo para conmigo o mis hijos. Ahí tienes a tu madre. Hoy, Jesús, me demuestras el amor exagerado que me tienes. Luego de haberme entregado todo lo que tenías, cuando ya no te quedaba nada más que dejarme, me regalas a María, tu mamá, para que también sea mi mamá. Jesús, tú has muerto por mí. He sido yo quien te ha crucificado con y por mis pecados. Te he entregado al escarnio y a la muerte, y tú me regalas a tu mamá. Tú le pides a la Virgen que me adopte a mí, un verdugo tuyo. ¿Cómo acercarme a María si acabo de crucificarte? Con la misma mano que te abofeteo y te clavo, acariciaré su mejilla. Como la misma boca que hace poco te gritaba, crucifícalo, ahora se atreverá a decirte a la Virgen María, Madre, te quiero. Es una locura. Y sin embargo me mira con sus ojos bañados en llanto y me dice, hijito, si Jesús te ha perdonado todo lo que hiciste, yo también te perdono. Ven, no tengas miedo ni vergüenza. No voy a reclamarte ni a reprocharte nada. Solo te pido una cosa. No dejes que la sangre derramada de mi hijo sea en vano. Él ha muerto por ti con la esperanza de que tú lo amarías. Si no sabes cómo hacerlo, ven y yo te enseñaré. Yo también te amo y solo quiero que la sangre de mi Jesús te dé la vida eterna. Hoy, queridos hermanos, es un día de silencio, de examen de conciencia y de evaluación personal, en el cual puedo pensar, ¿he sido un buen papá? ¿Soy un buen hijo? ¿Soy un buen esposo? ¿Tengo tolerancia y paciencia en las circunstancias que vivo hoy? ¿Qué lugar ocupa Dios y la Virgen María en mi vida? ¿Apruebo ideas o tendencias anticristianas? ¿Con qué criterios estoy formando a mis hijos? ¿Qué trato estoy dando a mis padres y hermanos?
Fomento la caridad y acompaño a los adultos mayores. He valorado el gran sacrificio de amor de Jesucristo por mí. Valoro el regalo de la familia y toda la creación hecha por Dios para mi felicidad. Promuevo e incentivo a cometer pecados sociales que van contra la integridad y derechos de las personas, contra el ambiente y la creación de Dios. Meditemos en un momento. Señor, te pedimos que a ejemplo de tu Madre Santísima y el discípulo amado, podamos responder a lo largo de nuestra vida a tu amor misericordioso. Que María tome con su mano de madre nuestro corazón y te lo entregue a ti con un deseo profundo de amarte como lo hizo ella. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. Qué rápido nos cambia la vida. Fijémonos, hacía 5 días atrás, a Jesús lo estaban esperando con himnos de reconocimiento, le hacían calles de honor, lo aplaudían, le seguía una multitud de personas. Y en pocos días, la vida de Jesús cambia totalmente. Ahora pasa por calles de humillación, en lugar de aplausos hay insultos, ya no hay reconocimiento, sino improperios, ya no hay alegrías ni aplausos, sino tristeza y llanto, ya no hay amigos, hay soledad. Nuestro Señor experimenta la soledad, el abandono, el silencio. Qué dolor para el Maestro, luego de tantas promesas de amor, estar allí en el Calvario, en medio de 2 ladrones y crucificado. Pero todo esto es un conjunto de su pasión, lo que él está pensando en ese momento. Desde la terrible lucha de fidelidad con su padre en el huerto de Getsemaní, la traición de sus discípulos Judas, las circunstancias en que fue hecho prisionero, el proceso ante el Sanedrín, las humillaciones en la casa de Caifás, los golpes y las mofas a que se tuvo que someter, la negación de Pedro, la inicua condenación de Pilato, la flagelación, la vida dolorosa hasta su crucifixión, lo que lo motiva a dar ese grito de dolor. Con esto Cristo no nos escondió la tristeza, ni nos esconde la soledad, ni el dolor, y con un sentimiento profundamente humano, reveló al mundo que Dios le hacía falta y por eso clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que así es el abandono y todos lo hemos experimentado a lo largo de la vida. Las despedidas y cuando vemos partir a nuestros padres o a nuestros amigos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, es que pensamos que iban a seguir cultivando experiencias fraternas en nuestras vidas y que no se van a ir nunca. Y por esto llega el sufrir. Y esto es un sentimiento que pensamos que no se nos va a ir nunca. Y a veces llegamos a pensar también que Dios nos abandona, porque ese dolor, bien sea por culpa o por la muerte, es un dolor inevitable. Entonces, hay muchos que se preguntan, ¿pero por qué Dios abandona a su Hijo en ese momento, en la cruz? Y el Señor no nos está abandonando, el Señor está recitando el Salmo 22 y comienza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nos invita a tener esperanza en Dios, en su Padre, en nuestro Padre, a tener esperanza, a no desfallecer, a dejar todo en sus manos. La invitación en esta palabra es para recordarnos que Dios no nos abandona. Jesús allí en la cruz, en su condición humana, asume todos nuestros pecados,
todas nuestras enfermedades, nuestras tristezas, carga sobre sí el dolor de un pueblo y lo lleva al corazón de su Padre. Jesús siempre oró con los salmos y ese momento de tanto dolor no iba a ser la excepción. Experimentó profundamente el sufrimiento, pero también la esperanza. Y por eso nos dice que hay esperanza para el pueblo de Venezuela que clama libertad, esperanza para el enfermo que espera sanar, esperanza para el hijo abandonado por sus padres, esperanza para el desempleado, hay esperanza para el hambriento, esperanza para el que cree. Y tomo la cita bíblica de Jeremías que dice: ¿acaso puede una madre olvidarse de su hijo? Pues aunque ella lo hiciera, yo nunca te abandonaría, porque te tengo tatuado en la palma de mi mano. Entonces, no debemos dejarnos vencer, ni por el dolor, ni por la culpa, ni por la muerte. Y tampoco a creer que estamos lejos del corazón de Dios, porque si sufrimos, Dios sufre con nosotros. Si nos sentimos culpables, Dios nos perdona. Si experimentamos la muerte de un ser amado, Dios es nuestro consuelo y nuestra fortaleza. Y por eso nunca debemos sentirnos lejos del corazón de Dios, porque Él no nos ha dejado ni nos dejará. Y esa es la experiencia de un creyente que se sabe amado del Padre, amado por Dios y por toda su infinita misericordia. Entonces el llamado en esta cuarta palabra es para que aprendamos a soltar. Jesús siempre le dio libertad a sus discípulos y le preguntó, como dice el evangelista: ¿ustedes también quieren irse? A veces a nosotros nos cuesta dejar ir el pasado, dejar ir a las personas o a quienes quieren o no quieren formar vida en nosotros. Entonces pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para dejar ir, para no retener, porque el amor es libertad. Pidamos al Señor que nos dé el coraje de la presencia, especialmente a los que más sufren el abandono, tal como son los niños y los ancianos. Los niños que crecen sin sus padres y los ancianos que mueren en la soledad. Al declinar de la vida no están sus hijos y mueren solos. Danos, Señor, la fortaleza de reconocer que abandonamos a los que más nos necesitan. Y muchas veces es a nuestra propia familia. Entonces, a los pies de tu cruz te pedimos, Señor, danos el valor de la presencia para ser misericordiosos como tú, para ser misericordiosos como el Padre. Amén. Ven, Espíritu Santo, a iluminar nuestro entendimiento y a fortalecer nuestra voluntad, nuestro entendimiento para escuchar este mensaje a la luz de tu palabra, porque tu palabra es luz, y nuestra voluntad para poder llevarla a la práctica. Amén. Quinta palabra: tengo sed. Juan 19:28. El evangelista San Juan, en el capítulo 19:20, como el mejor testigo ocular del hecho, porque estuvo con su Maestro Jesús hasta el camino de la cruz, el quien nos dice que Jesús, sabiendo que todo se había cumplido, dijo: tengo sed. Versículo 28. ¿Y será verdad que Jesús, siendo Dios, sintió sed? Pues sí, porque Jesús fue también verdadero hombre. Y Jesús, como Dios y como hombre, tuvo, por decirlo así, dos tipos de sed: material y espiritual. Material o física, porque
estaba agotado del largo camino, de la tortura que fue recibiendo en el trayecto hasta llegar al sitio donde iba a entregar su vida por nosotros. Jesús iba extenuado, estaba súper cansado, estaba deshidratado, había derramado también sangre que había sudado, iba súper agotado por el ardiente sol de ese mediodía, estaba súper agotado y claro que tenía sed, pero la otra sed era mucho más grande y devoradora. Si no, recordemos aquel otro pasaje cuando él mismo llegó a decir: el celo o la casa de mi padre me devora. Él tiene sed de llegar vivo hasta la cruz para continuar, llegar hasta el final con la misión que el Padre le había encomendado. Tremenda misión, nada menos que nuestra salvación. Él tiene sed de almas, Él tiene sed de justicia, de que le busquemos, de que cumplamos su palabra, no solamente la escuchemos y la prediquemos, sino que la cumplamos, que cumplamos sus mandamientos. Él tiene sed de nuestro amor, Él tiene sed de justicia. Y en la Sagrada Escritura, pues también concretamente en el Evangelio de San Juan, por el capítulo 4, nos encontramos pues también con otro personaje que nos representa a cada uno de nosotros, que ese personaje también tuvo sed y también dos tipos de sed. Y porque tenía sed física, fue que se acercó hasta el pozo, la samaritana, todos recordamos. ¿Y a qué iba la samaritana? A buscar agua al pozo, porque estaba cansada de beber en charcos y pozos que no le quitaban nunca la sed, para siempre seguía cansada. Y por eso, que al encontrarse con Jesús, que se le acerca para ofrecerle otra agua y para que no vuelva a tener sed ni tenga que volver al pozo, ella le pide a él que le dé esa agua y ya no vuelve a tener más sed. Sació su sed. Y nosotros, Señor, ¿ya saciamos nuestra sed? ¿O continuamos recorriendo de un lado al otro y bebiendo en pozos y en charcos? Y continuamos luchando, Señor, para llenar de otras cosas que no eres tú, nuestro cántaro que sigue vacío, lleno solo de egoísmos, de orgullo, confiada y apoyada en mis propios privilegios, en mis propios criterios, en mi vanidad, en mis caprichos, en mis gustos, basándome solamente en cuidar mi prestigio ante los demás. Señor, como la samaritana, tenemos el cántaro vacío y nuestra sed no se termina de saciar. Llena, Señor, mi cántaro vacío. Tenemos sed, Señor, es de ti. Y tú, Señor, tienes sed, es de nosotros. El mundo sigue como la samaritana, con sed. Hoy más que nunca el mundo tiene sed de ti, Señor, y tiene sed de volver, no al pozo, sino al manantial que eres tú, al agua viva que eres tú, Señor, a la solución de todas sus cosas y sus problemas, que solo lo encontramos en ti, Señor. Porque tú dices: vengan a mí todos los que están cansados como estaba la samaritana y agobiados como estaba la samaritana, porque yo los aliviaré. También dices: vuélvanse hacia mí y yo me volveré a ustedes. Señor, tú nos estás hablando hoy concretamente por los acontecimientos que estamos viviendo. Haz que te busquemos, Señor Jesús. Esa es la única solución a todos los problemas. Y tú de seguro que enseguida te volcarás sobre nosotros como lo prometiste.
porque tú dices, vuélvase hacia mí y yo me volveré hacia ustedes. Y nos escucharás y remediarás nuestro problema, quitarás nuestras enfermedades del mundo entero, de nuestras personas, de todo nuestro ser, y nos sanarás por dentro y por fuera, porque tú eres el médico de los cuerpos y de las almas, Señor. Pero necesitamos una sola cosa, Señor: aumentanos la fe. Tú le dijiste a tus apóstoles que porque tenían miedo, y le reprochaste, ¿por qué temen? Es que no tienen fe. También, Señor, nosotros necesitamos que nos aumente la fe, y por eso hoy, Señor, en esta quinta palabra, para saciar nuestra sed necesitamos tener fe y buscarte a ti, que eres el único, Señor. Y por eso terminamos, Señor, haciéndote una petición. Sacia, Señor, nuestra sed y aumenta, Señor, nuestra fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. Sacia, Señor, nuestra sed para buscarte más y más. Amén. Sexta palabra: todo está consumado. Juan 19:30. Nuestro Señor, al pronunciar esta palabra, todo está cumplido, nos lleva a pensar dos cosas. Primero, en el libro del Génesis, cuando Dios, al terminar su obra creadora, se recrea en su obra, y leemos: Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. En este momento vemos que Jesús también se recrea en el cumplimiento de su misión y lo pronuncia: todo está cumplido. Y segundo, vemos en Jesús no un fracaso, sino la victoria, al ver dado cumplimiento pleno a la misión que le había encomendado su Padre. Para entender la misión que el Padre le ha encomendado a Jesús, veamos dos momentos precisos y concretos que nos ubican a sintonizarnos con el cumplimiento de la palabra misión. Un primer momento, el de la encarnación, cuando la Santísima Virgen, en el Evangelio de San Lucas, pronuncia estas palabras hablando con el ángel: yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Es decir, que en ella se haga la voluntad del Padre. Y un segundo momento, nos vamos al Getsemaní, al Monte de los Olivos, cuando Jesús se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Observamos en estos dos momentos, tanto en la Santísima Virgen como en Jesús, que sabían y aceptaban la misión para lo cual Dios los había destinado, creado. Y vemos en nuestro Señor su naturaleza humana, que le hace elevar la súplica al Padre, teniendo siempre presente la obediencia al Padre y su amor a nosotros, que llegó hasta el extremo, a la muerte, y allí lo vemos clavado en una cruz. Ahora bien, hoy cada uno de nosotros debemos preguntarnos: ¿cuál fue el plan de Dios al traernos a cada uno a este mundo? En el Salmo 139 leemos: no te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo. Mientras yo era formado en lo secreto, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Allí podemos ver que fuimos pensados por Dios
desde nuestra creación, y así como nuestro Señor, venimos con una misión. Ahora bien, ¿dónde descubrimos cómo estamos cumpliendo nuestra misión? Para ello, debemos tener en cuenta las promesas y la palabra de Dios. Hoy recuerdo una psicóloga que definía al hombre como un ser biopsicosocial y espiritual, pero creo que esa definición queda para el campo de la psicología, pero para nosotros, evaluándola a la luz del Evangelio, la completamos diciendo: el hombre es un ser pensado por Dios para cumplir una misión biopsicosocial, teniendo como eje transversal lo que lo hace trascender, la espiritualidad, la belleza del alma. Partiendo de allí, veamos 3 letras muy coloquiales para nosotros los tachirenses, pero forman una palabra que alerta, que hace un llamado, y nosotros la desglosaremos. Esa palabra es EPA. EPA. La E quiere decir elegidos por Dios. La P, que indica promesa, es decir, Dios nos regala promesas que debemos conocer. Y la A, que significa alianza, que Él siempre estará allí buscando su alianza con nosotros. Entonces, entendiendo que fuimos elegidos por Dios para cumplir misiones específicas, veamos primero el plano biológico. Dios me regaló un género, varón y mujer nos formó. ¿Cómo estoy viviendo esa parte biológica en mi vida? ¿Soy defensora de ese derecho a la vida desde el vientre y luego cuido y acepto mi identidad sexual? Asimismo, defiendo la vida hasta que Dios lo tenga dispuesto, en contra de posturas como la eutanasia. Ahora veamos el plano psicológico. Este se mueve en torno a las emociones y de allí los sentimientos. Busco los sentimientos de Cristo, enfocados en su gran mandamiento, el del amor, o nos mueve la envidia, la ira, la soberbia, el chisme. Es decir, nos dejamos llevar por nuestros caprichos y gustos, atándonos a pasiones y sentimientos desordenados. Ahora veamos el plano social. Descubro la misión que debo cumplir, visto desde 2 aspectos, vocacional y profesional. En el campo vocacional, si fui llamado al matrimonio o al sacerdocio o religiosa, ¿vivo esa vocación con fidelidad a ese sacramento? Y en el plano profesional o laboral, ¿busco la santidad a través del desempeño de mi función, buscando hacerlo lo mejor posible? ¿O el hombre deja de ser mi hermano y pasa a ser un objeto en busca de mi beneficio? Podemos concluir que Dios llama al hombre y espera una respuesta. En Génesis leemos: el hombre ha sido creado para el bien, pero el hombre cae. Esas caídas van dañando nuestra relación con Dios, pero Dios renueva su deseo de salvificar para renovar su gracia. Esa alianza permite al hombre regresar a Dios. Y aquí lo vemos, a un Cristo siempre con sus brazos abiertos, misericordioso. Así que hoy te pedimos, Jesús, que nos ayudes a permanecer fieles en la oración, conocedores de tu palabra, viviendo los sacramentos y renovando cada día la caridad para ser testigos de tu plan en nuestras vidas. Hemos meditado las 6 primeras palabras, expresiones, frases que Jesús desde la cruz
dirige al mundo, dirige a todos los que están allí cerca de Él en el suplicio de la muerte, pero también nos dirige en este Viernes Santo a todos nosotros, a todos sus hijos. Al escucharlas, cada una de estas palabras, nosotros nos hemos ido metiendo en ese misterio de la pasión y muerte del Señor. Esta meditación nos ha ayudado necesariamente a profundizar sobre el sentido de la vida y de la muerte de Jesús, de la entrega del Señor por nosotros. Y encontramos eso, la primera palabra hablando del perdón, pidiendo perdón, así que queriendo sanar desde su corazón y en el corazón de aquellas personas el odio, la rabia, de manera que como había vivido, pues así muere, como vivió, perdonando, amando, ayudando, queriendo, pues esa fue su vida, finalmente una entrega total y una coherencia de vida. Y así vemos y encontramos en las demás palabras, o hemos meditado en las demás palabras, en ese diálogo con el ladrón bueno, ¿sí? Que hemos destacado la habilidad de este hombre para ganarse el cielo, para robarse el cielo, entre comillas, la entrega de la madre, el gran regalo de la madre, nuestra madre, la Santísima Virgen María, siempre presente en la vida de Jesús y también en medio del dolor de su Hijo y en medio del dolor de nosotros. Le escuchamos el abandono, así como un reclamo de Jesús, el abandono de Dios, recordando y teniendo muy claro que somos nosotros los que en muchas oportunidades le damos la espalda a Dios, nos olvidamos de Dios. La sed de Dios, la necesidad de saciar esa sed. Y solamente en Jesús, en Cristo vivo, es donde nosotros vamos a encontrar sanar y en donde vamos a encontrar llenarnos de esa gracia y de esa fuerza que solamente Él da. La consumación, todo está consumido, todo está cumplido. Y finalmente, esa palabra de Jesús, ¿sí? En este pleno triduo, estamos en la segundo día del triduo pascual, recordando el día de ayer, jueves, nosotros celebramos la institución del sacramento de la Eucaristía, la mesa de la Eucaristía, celebramos la institución del mandamiento del amor y celebramos la institución del sacerdocio, la misión del sacerdote que está muy clara en eso que el Señor les dice a los apóstoles, a sus discípulos, en ese ejemplo y en ese testimonio que les da, y en esa consagración que hace en ese momento importantísimo de su vida, como lo fue en esa última cena. Hoy nosotros hemos, en esta séptima palabra, podemos decir que encontramos un momento de oración. Jesús comienza las 7 últimas palabras, las 7 últimas frases de Jesús en la cruz, invocando al Padre. Padre, perdónalos. Comienza pidiendo perdón, una oración a Dios. Se dirige al Padre y se dirige en esos términos, como el Padre que lo escucha, el Padre bueno que oye su palabra, que oye su enseñanza. Entonces se dirige al Padre y le pide perdón. Es una oración que hace el Señor, como siempre Jesús, pidiendo por nosotros, pidiendo y suplicando al Padre. Y esto es común en la vida de Jesús, encontrarlo así, en oración. Pues en esta séptima palabra nos centramos un poco más en lo que significa la importancia de la oración. La oración para nuestras vidas, la importancia de la oración y de la cual nosotros hemos hablado mucho y hemos escuchado en muchas homilías y hemos leído y en retiros y hemos encontrado y hemos meditado y hemos aprendido a orar. Todos nosotros hemos aprendido a orar. Sí, la oración que tiene diversas formas, diversas expresiones, la oración que es muy variada, no es camisa de fuerza para nadie. La oración, como decía San Agustín, es la fortaleza del hombre, es la debilidad de Dios. Ante la oración, Dios, digámoslo así, se derrite. Ante la oración del hombre, Dios está muy atento y Dios siempre escucha esa oración, sobre todo cuando se hace con fe. La oración, como sabemos todos, es elevar el corazón a Dios. Nosotros elevamos nuestro corazón a Dios, elevamos nuestro corazón al Padre, elevamos nuestro corazón a Jesús
Elevamos nuestro corazón al Espíritu y pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón. La oración que, como hemos pensado en estos días, ¿sí?, se nos invita a entrar. Leía estos días una frase que decía: si no vas afuera, ve adentro del corazón. Es decir, no vas a ir a la calle, mejor quédate en casa. Pero más que solamente quedarse en casa, es ir al corazón de cada uno de nosotros. Es entrar en esa sintonía de oración con Dios, es entrar en ese momento de contemplación. Nos hemos olvidado de la contemplación. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy se ha materializado mucho y vivimos más de la apariencia, de lo que vemos, de la belleza externa, pero pocas veces nos centramos a contemplar desde el corazón, a contemplar desde lo más íntimo que nosotros debemos tener, como es el corazón de cada uno de nosotros. Orar, pues, no es tanto muchas palabras, sino saber escuchar a Dios. Saber escuchar a Dios desde lo íntimo, desde dentro, en el silencio. Estos días, y hoy Viernes Santo, tiene que ser eso, un día de silencio, un día de meditación profunda, un día en que nosotros dejamos al lado tantas cosas y nos sentamos, como lo hemos hecho estos días, nos sentamos a pensar y a reflexionar y a meditar sobre el sentido de la entrega de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz, que tuvo que dejar un silencio, que dice la palabra que hubo un terremoto, un estruendo y una oscuridad. El velo del templo se rasgó y todas esas cosas, que seguramente hubo un gran estrépito. Pero en medio de todo, después tuvo que venir un gran silencio. Y ameritaba ese silencio la muerte de Jesús. Ameritaba ese silencio para poder interiorizar y para que poco a poco la gente comenzara a descubrir y para que nosotros descubramos o redescubramos que realmente Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Y cuando nosotros miramos la vida de Jesús, descubrimos que fue una vida de continua oración. Jesús invitaba a sus apóstoles a orar, se levantaba de madrugada y se iba a orar, buscaba momentos de oración. Pues nuestra vida cristiana tendría que ser eso también, queridos hermanos, momentos de silencio, de soledad, así como aprovechar estos días y estos días de la cuarentena, estos días de la pandemia, y apartarnos en nuestras casas y buscar esos momentos de contemplación. Muchas veces vivimos con mucho ruido, con mucho escándalo, y si no hay un equipo de volumen un equipo de sonido, a todo volumen, pues como que no hay alegría. Entonces se confunde la alegría con el ruido. No necesariamente en la vida no puede ser todo el tiempo ruido. Necesitamos momentos de silencio. Y qué mejor época que esta, la época de la Semana Santa. Este día Viernes Santo, mañana Sábado Santo, tienen que ser días de silencio. Jesús fue, por lo tanto, un hombre contemplativo en la acción. Fue un hombre que salió a encontrarse con las personas, pero que primero se encontraba con el Padre. Y en ese encuentro con las personas se hacía patente el encuentro con el Padre. Para ello, pues, tenemos que disponernos todos los días a salir de nosotros mismos también como Jesús, pero a estar en esa continua comunicación. Les decía, ya lo decía el mismo Señor: vigilad y orad para no caer en la tentación. El consejo que le decía a sus apóstoles, y que hoy nos lo repite también el Señor a nosotros. Debemos estar vigilantes y atentos para nosotros así no caer en tentación, sino poder salir e ir a la misión. La misión, ¿cuál es la misión que tenemos como cristianos y bautizados? Salir de nosotros mismos e ir a llevar al Señor, e ir a llevar la palabra de Dios, cumpliendo ese mandato del Señor de Mateo 28:19. Id y haced discípulos míos, predicando, enseñando, bautizando. El mandato misionero de Jesús, que también es para todos nosotros, para todos los bautizados. No es para una élite de la iglesia, es para la comunidad eclesial, es para cada uno de nosotros. Pues, queridos hermanos, en esta última palabra en que el Señor nos ha elevado ese corazón al Padre, y nos pide también que nosotros elevemos el corazón a Él. Vamos a elevar nuestro corazón a Dios y cerramos esta meditación de las 7 palabras, dirigiendo también nuestro corazón al Padre y pidiéndole a ese Padre bueno, ofreciéndole a ese Padre bueno, encomendándole también nuestro espíritu, encomendándole nuestras vidas.
Señor Jesús, y quiero invitarlos a todos para que conmigo oren también, diciéndoles: Señor Jesús, tú que te entregaste por nosotros, tú que diste la vida por nosotros y por la salvación de la humanidad, tú, Señor, que nos has rescatado y nos has liberado de la muerte y del pecado, te quiero dar gracias en este Viernes Santo. Quiero agradecerte profundamente, Señor, y quiero todos los días de mi vida agradecerte desde lo más íntimo del corazón. Tu palabra es vida, tu palabra es sanación, tu palabra es salvación. Señor, te pido para que me sanes, para que sanes mi familia, para que sanes nuestra comunidad parroquial, para que nos libere de lo superfluo, para que nos libere de las cosas que no nos dejan ser felices y para que cada día intentemos llenarnos de lo más importante, de tu gracia, de tu amor, de tu fortaleza, de tu perdón y de tu paz. Amén.